Panamá, Estados Unidos, Canadá y Honduras tienen la ventaja en sus series de cuartos de final en busca de clasificar no solamente al Final Four de la Liga de Naciones, sino también de forma directa a la Copa Oro y no tener que pasar por la fase previa. Y por eso es que antes de que inicien los partidos de vuelta, en este video vengo a analizar si hay posibilidades de que selecciones como Costa Rica o la misma selección de México le puedan dar la vuelta al marcador. Bueno, y ahora sí, recta final en la Liga de Naciones de la CONCACAF 2024-2025 en cuanto a estrictamente, digamos que la primera y la segunda ronda de esta Liga A, que ya pasamos por la fase de grupos, ahora estamos con los cuartos de final. Yo creo que ya el Final Four es un punto y aparte, pero esta misma semana, o más bien hoy y mañana, es que vamos a conocer a las 4 selecciones que se clasifiquen a ese Final Four y que, pues al mismo tiempo, como les decía, también consiguen un cupo directo a la Copa Oro 2025. Las 4 que pierdan pues tendrán que ir a la fase previa, más allá de lo que signifique perder para estas selecciones. Yo creo que en especial hablando para la selección de México, que sería un fracaso mayúsculo quedar eliminados en estas instancias, y también habrá que ver cómo es la reacción de CONCACAF de que en ese caso el Tri no esté presente en ese Final Four del próximo mes de marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Pero vamos a hablar entonces de los partidos. Lo voy a hacer en orden de cómo se van a ir dando más o menos. Vamos a comenzar con el Panamá-Costa Rica, serie que se tiene con un 0-1 que consiguió la selección canalera en territorio costarricense, más o menos lo que se estaba esperando, con una selección panameña que tiene un proceso muchísimo más sólido que el de la selección de Costa Rica, que ya es una casi tercera ocasión en la que vuelve a iniciar un nuevo proceso. Ahora sí parece ya definitivo, tal vez no con el técnico, pero sí con la nueva generación de futbolistas costarricenses, pero que evidentemente es un equipo sin mucha experiencia, que aún no se conoce, y eso se notó muchísimo en la cancha. Un partido en donde yo creo que aún así para Costa Rica fueron sensaciones más positivas que negativas, porque se dieron cuenta de que tienen con qué pelear, que por supuesto hay un margen enorme para seguir creciendo, pero que ante selecciones ya más consolidadas como es la misma selección panameña hay posibilidad de pelear. ¿Qué puede suceder en el partido de vuelta? Bueno, evidentemente pues Panamá tendrá la ventaja a jugar de local. Recordemos que este partido será en el Rommel Fernández de la ciudad de Panamá. Y a partir de ahí ya es cuesta arriba para Costa Rica el hecho de que ni siquiera pudo llegar con pues al menos igualdad en el marcador a este partido de vuelta. Llega con una desventaja, no pudo aprovechar el jugar de local, no pudo aprovechar la localía, y así es como se tendrá que parar en el Rommel Fernández para darle la vuelta al marcador en una serie en donde evidentemente nunca fueron favoritos, no lo fueron antes y ahora muchísimo menos cuando están en desventaja, y que yo creo que el planteamiento de ambos equipos va a variar bastante poco. Claudio Vivas dejó abierta la posibilidad de que Costa Rica vuelva a una línea de 5 luego de haber jugado con línea de 4 tanto ante Guatemala en la fase de grupos como en el partido de ida frente a Panamá, así que está esa posibilidad. Yo creo que si Costa Rica quiere tener chances de pues darle la vuelta al marcador, tendría que salir igual que como lo hizo en San José, porque es lo mejor que tiene. Al final las limitaciones Costa Rica tiene que entenderlas, la afición también es donde tienen que entender que es cierto que nadie quiere seguir perdiendo con Panamá. En Costa Rica ya la gente está cansada de esta superioridad, de esta paternidad que tiene Panamá en los últimos años sobre la selección costarricense, pero es que hay que entender que Panamá tiene este proceso, lo que les estaba diciendo. Panamá tiene un proceso con Thomas Christensen muy largo ya, muy consolidado, en donde ha podido encontrar a los futbolistas ideales para aplicar su estilo de juego, y que además cuando no están los futbolistas que son los ideales, que son los titulares, Panamá igual funciona perfectamente. Eso lo hablábamos el otro día, que una vez que salió Carrasquilla, una vez que salió Martínez, una vez que salió Fajardo, los cambios que tenía Panamá pues podían hacer perfectamente las mismas funciones. Es cierto que la calidad tal vez no es exactamente la misma, pero Panamá puede cambiar a todo su once y el funcionamiento sigue siendo el mismo, con mayor o menor
menor creación de oportunidades, pues con mayor o menor cantidad de volumen, digamos, de fútbol, pero Panamá juega muy de memoria. Panamá sabe en cada una de las posiciones lo que tienen que hacer los futbolistas, pueden cambiar entre ellos, lo que hemos hablado de Blackman y de Murillo, que puede estar arriba, puede estar abajo, Murillo puede irse mucho más arriba y lo mismo con Blackman, o pueden jugar de defensas. Es decir, es una selección que ya juega de memoria, que ya tiene un proceso muy consolidado, y por eso es que a Costa Rica se le va a hacer muy difícil competirle en este momento con una selección que apenas se va conociendo, con muy jóvenes, con poca experiencia, que además yo creo que todavía tienen que llevarse más golpes, porque la selección costarricense, sobre todo en las declaraciones, deja mucho que desear, porque sacan mucho el pecho hablando de la historia de Costa Rica, que no deja de ser cierto, pero yo creo que no es el momento, no es el lugar para estar hablando de esas cosas, y hay que entender con humildad que en este momento se es inferior a la selección panameña. Pero bueno, hablando más de fútbol, de lo que puede llegar a suceder en la cancha, yo creo que para Costa Rica la mejor posibilidad es repetir lo que sucedió el otro día, el jueves, en el partido de ida en San José, y que el momento que tuvo Costa Rica, en la que creó 3 o 4 ocasiones, se aproveche. Yo creo que esa es la única posibilidad, que vuelva a tener un momento así de dominio, de crear más ocasiones, y de que entonces esas ocasiones sí se puedan convertir. Ahí es en donde pues tiene que dar un salto de calidad la ofensiva costarricense, y yo creo que es por ahí donde tiene que pasar la posibilidad, y eso sí, refrescar mucho más temprano al equipo para que no suceda lo que pasó también en la ida, que fue que al minuto 65 Panamá hizo los cambios, lo que les estaba diciendo, el funcionamiento sigue siendo el mismo, y estaba muy fresca la selección porque ingresaron nuevos futbolistas con todo el aire, y Costa Rica más bien se fue quedando sin gasolina, y ahí fue en donde Panamá le empezó a dar completamente la vuelta al partido, en donde Carrasquilla, incluso antes de que saliera a cambio, empezó ya a encontrar los espacios, y él mismo fue el que creó la jugada del penal para que Fajardo le diera la victoria a la selección panameña. Entonces, pues para Costa Rica yo creo que es eso, es más encontrar un golpe de suerte, encontrar individualidades que le terminen definiendo el partido, más allá de un proceso que ojalá haga que dentro de un año esta no sea la misma realidad de Costa Rica, sino que ya tenga muchísimo más de recursos para darle la vuelta a un marcador, o para incluso sentirse ya de tú a tú frente a la selección panameña. Pero de momento yo creo que por el proceso, por el mismo técnico que tiene la selección costarricense, que no es el ideal, por el hecho de que es una selección con muy poca experiencia, muy joven, que todavía no tiene el mismo ritmo de juego que la selección panameña, pues habrá que esperar de algo muy específico y muy complicado que se dé en el Rommel Fernández para que Costa Rica le dé la vuelta. Así que aquí no voy a dar porcentajes, pero si tuviera que darlo aquí en este partido de Panamá-Costa Rica, yo le daría un 80-20 a Panamá para avanzar, incluso 85-15. Es muy difícil lo de Costa Rica en su visita a Ciudad de Panamá. Así que así está esa de las primeras series. Hoy mismo también tendremos el cierre de otra, no me voy a detener tanto en las de Estados Unidos y de Canadá, pero igual quiero hablar un poco de ellas. Estados Unidos, que consiguió la ventaja en Kingston 0-1 frente a Jamaica, y aquí de hecho lo que más quiero hablar es que la federación jamaiquina sigue siendo muy amateur, sigue cometiendo muchos errores, y a pesar de que tiene calidad de futbolistas, pasan cosas como que a Mijail Antonio y no recuerdo, era otro futbolista, creo que Dixon, Ethan Pinnock tampoco puede viajar. El tema es que Mijail Antonio no pudo estar en la ida por una sanción, e iba a estar en la vuelta en Estados Unidos, en el City Park de St. Louis, y perdió su pasaporte. Entonces, reponerle el pasaporte, reponerle también la visa estadounidense, ya es muy complicado, y entonces no estará presente una figura que hubiera sido clave para tratar de darle la vuelta al marcador. Entonces, este tipo de cosas ya no pueden seguir sucediendo, y a Jamaica yo creo que es lo que le afecta, más allá de también la representación de sus futbolistas. Pero bueno, hablando de fútbol, yo creo que Jamaica, si ha demostrado algo, y lo hizo hace un año también, dejando por fuera a Canadá en estas instancias, es que puede dar las sorpresas que cuando menos lo estamos esperando compite muy bien. Entonces yo dejaría algún portillo abierto, además de que Estados Unidos apenas está iniciando el proceso con Pochettino, y que además no es una selección que le saque tanto provecho a su calidad. Entonces yo creo que hay alguna posibilidad de Jamaica, pero evidentemente Estados Unidos es la favorita. Aquí un porcentaje, ya voy a dar los porcentajes ya que lo estoy hablando, pero nada más por comentarlos, tampoco me voy a tener tanto, pues no sé, un 75-25 para la selección estadounidense.
Y ahora nos pasamos a los partidos de mañana martes. Canadá, que va a recibir la visita a Surinam en el BMO Field de Toronto. La selección canadiense que consiguió una ventaja también mínima de 0-1 en Paramaribo, y ahí fue de hecho bastante interesante. Canadá fue ampliamente superior en el partido, pero Surinam tuvo algunos momentos en donde le pudo haber hecho daño a Canadá, e incluso el partido se pudo haber quedado con un 0-0. Fue el minuto ya 84, me parece, que llegó el gol que puso la ventaja para la selección canadiense, y fue por una individualidad de un Jonathan David que pudo asistir muy bien para que así ya se rompiera la igualdad. Pero a Canadá le costó bastante, a pesar de que sí dominó el partido, de que tuvo más ocasiones claras, pero yo no veo descabellado que se pueda llegar a dar una sorpresa, aunque lo veo muy complicado. Yo no sé si Surinam tenga con qué crear un volumen ofensivo, sobre todo ahora que estará en condición de visitante, pero al menos tiene futbolistas muy acostumbrados a este ritmo de juego, a también las temperaturas que se van a enfrentar allá en Canadá, porque estará muy frío en Toronto. Entonces yo dejaría abierta la puerta a una sorpresa, pero evidentemente favorita Canadá. Aquí pues lo mismo, un 75-25, aquí tal vez un 80-20 por la calidad y la distancia que hay entre los futbolistas canadienses y los de Surinam. Y ahora sí, finalmente el otro partido, y yo creo que en el que tuvimos la sorpresa, México, que va a recibir en el Nemesio 10 a la selección de Honduras allá en Toluca. La H, que consiguió una victoria de 2-0 en el Francisco Morazán de San Pedro Sula, fue de hecho la única de las selecciones locales y de las que provenía de la fase de grupos que consiguió la victoria en los partidos de ida. México, que pues se enfrenta a la misma situación que tuvo hace un año, porque esta misma serie la tuvimos. Honduras ganó también 2-0 en la ida, solo que fue en Tegucigalpa, y en la vuelta en el Estadio Azteca México pudo empatarlo y por penales terminó avanzando al Final Four, con polémica incluida por supuesto, y ya empiezan a salir también muchos de estas teorías de conspiración, de que el árbitro que va a pitar el partido fue quien estuvo en el VAR hace un año. Yo esto no lo compro, o sea, de verdad, si Honduras quiere tener una posibilidad de clasificar, incluso desde la afición, tienen que ir ya con la mentalidad de competir en la cancha y olvidarse de otras cosas. Si Honduras juega un partido correcto, aún con las ayudas y todo lo que puedan hablar, si quieren, que esto yo no lo veo exactamente así, y entiendo desde dónde vienen estas cosas, pero cuando se dedican a jugar, cuando uno se dedica a la cancha, pues ya lo demás vendrá después, pero se tiene que merecer también desde la cancha. Entonces vamos a ver cómo le va a la selección hondureña. Yo sí creo que aquí no es que haya una posibilidad de remontada. Yo de hecho, viendo los contextos de lo que sucedió hace un año y de lo que puede suceder ahora, lo veo bastante más favorable para Honduras, porque llega contra una selección, sobre todo hablando por el lado mexicano, una selección de México que al menos tenía algún proceso, alguna idea de fútbol hace un año. En cambio ahora está apenas empezando este nuevo camino con el Vasco Aguirre, y que además no le veo por dónde México, con los recursos que mostró el otro día, puede darle la vuelta. Aún así, de hecho, si vemos el partido, lo que sucedió el otro día, México cuando estaba mejor y cuando parecía que caía el gol de México fue cuando llegó Honduras. Esto fue una muy buena reacción de Reinaldo Rueda del banquillo, porque introdujo a Arboleda e introdujo a Palma, y fueron ellos dos los que cambiaron el partido de un pronto a otro. Cuando, como les decía, cuando estaba México mejor, fue el momento en el que Honduras golpeó, pero por la mano de Reinaldo Rueda desde el banquillo. Pero pues habrá que ver. Yo creo que México lo que le cuesta mucho es la creación de oportunidades, y además las pocas que tiene no las aprovecha. Desgraciadamente esto no le ha funcionado ni con Raúl Jiménez ni con Santiago Jiménez. El 9, digamos, de la selección mexicana tiene ya rato de que no es ninguna referencia, y con los distintos nombres que han pasado por ahí, incluyendo al mismo Quiñones, incluyendo a Martín. O sea, lo de México ha sido complicado en los últimos años, pero sí creo que cuando México juega en casa hay un ambiente diferente y puesto para que la selección vuelva a poder mostrar un poco su fútbol, el fútbol mexicano. Y aquí en serio, no estoy hablando ni de ayudas arbitrales ni de ayudas de la CONCACAF, es simplemente que México es muy distinta cuando juega en México. Tiene la desventaja de que no será en el Azteca, será en Toluca, pero que yo igual creo que hay una posibilidad. Entonces será interesante ver este partido, pero que insisto, yo creo que es un contexto muy distinto el de esta oportunidad que el de hace un año, y que Honduras tiene bastantes posibilidades. Hay que hacer un juego muy inteligente, poder soportar. Yo creo que los primeros 45 minutos sin goles en contra es clave para la H, y que con eso se pueda
crear el tema para que la presión esté del lado mexicano y que ya en el segundo tiempo pues sea de cerrar el partido, y ojalá Honduras en alguna contra pudiera aprovechar para, ojalá para ellos me refiero, para poder anotar más goles y ampliar la ventaja y así ya prácticamente liquidar la serie. Pero insisto, no hay que dar por muerto a la selección mexicana por su fútbol. Una vez más, insisto, por su fútbol. Aquí lo de las teorías lo dejamos para otro lado. Y aquí, por dar un porcentaje, yo le daría un 60% a la selección hondureña y un 40% a México, a pesar de la ventaja 2-0, pero pues hay que ver qué tal llega México en un contexto bastante distinto al que vimos el otro día en el Francisco Morazán. Y así está el tema con estas series de cuartos de final. Entre hoy y mañana conoceremos a los integrantes del Final Four, que por cierto, también me lo han estado preguntando, ¿cómo es que se dan los enfrentamientos una vez que las selecciones clasifican al Final Four? Bueno, pues se toman los rendimientos en estos cuartos de final, es decir, los puntos que hayan hecho y también los goles a favor, el gol diferencia, todo este tema, y se colocan del 1 al 4 a las selecciones y jugará la 1 contra la 4 por un lado y la 2 contra la 3 por el otro. Así es como se definen las semifinales de ese Final Four. Y bueno, como les decía, también evidentemente con esto conoceremos a las selecciones clasificadas de forma directa para la Copa Oro y las 4 que caen a la fase previa. Ojo ahí con México, que sería bastante curioso verla no clasificando de forma directa a Copa Oro, sino que en marzo, simultáneo al Final Four, viendo al Tri compitiendo en la fase previa por un cupo a la Copa Oro. Veremos qué sucede con este tema, veremos también cómo es el formato de esa fase previa, que aún no lo conocemos, pero eso estaremos comentándolo en los próximos días cuando ojalá ya la CONCACAF confirme todos esos datos. De momento quiero conocer sus opiniones, sus pronósticos de estas series, que las dejen aquí abajo en los comentarios de este video, y por supuesto voy a estar muy pendiente a todas sus opiniones. Y como siempre, el mayor de los apoyos para este video se los pido con likes, compartiéndolo, enviando a la gente que le pueda interesar este tema, para que también venga a participar y venga a dejar sus porcentajes. Todo eso me ayuda a que YouTube recomiende el video a más personas, y también suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para seguir muy de cerca todo el fútbol de la CONCACAF. Y nos veremos ahora más tarde, dentro de un rato, para comentar ya lo que suceda entre Panamá y Costa Rica, y también entre Estados Unidos y la selección de Jamaica.